Hola, buenas tardes, director Renzo Aguada. Un gusto y un placer poder contar con el encuentro de hoy con su testimonio. Es muy importante de cara a, como yo le venía explicando, eh, esta, esta pregunta de investigación, este trabajo final que está preocupado por cómo es la formación docente inicial en la modalidad de educación rural, en las instituciones educativas de educación superior en San Luis, ¿no? Y cómo desde tu mirada, como estudiante en un momento, y después luego como profe y ahora como director de una escuela en la región 3 en la localidad de Martín de Loyola, llevas adelante. Así que te agradezco mucho, director, que te hayas, vamos a decir, predispuesto a este encuentro, a esta charla, y contarte rápidamente, antes de hacerte alguna preguntita, que bueno, este trabajo tiene como propósito conocer las voces de los protagonistas, ¿no? De los actores, de las actrices, con sus trayectorias, con su historia, con sus testimonios, de acuerdo a cómo son los procesos de formación docente inicial en la modalidad de educación rural y atendiendo especialmente a los saberes adquiridos, a las prácticas, los conocimientos trabajados en la formación docente inicial, haciendo, digamos, hincapié en las prácticas pedagógicas, si las hubo, si existieron, si existen, ¿no? A las, eh, vamos a decir, a las experiencias en formación docente inicial y las tensiones, ¿no? Entre lo que significa el ejercicio del desarrollo profesional, ¿no? En la formación, Ujú. previo a la formación, y las especificidades del contexto rural sanluiseño. Así que mi nombre es Nicolás Wilner, tengo como objetivo este trabajo final y sin haberme conocido personalmente accediste rápidamente a tener este encuentro, así que profe, muchísimas gracias por su tiempo, ¿no? Hola Nicolás, ¿cómo estás? La verdad que un placer poder colaborar con tu proyecto y con esta idea que está realmente buena, visibilizar la ruralidad como parte también de la currícula, de la educación. La verdad que está buenísima la propuesta y un gusto poder colaborar y formar parte. Bueno, profe, el agradecido soy yo. Cuento un poco que no tenemos las cámaras encendidas porque por ahí lo que significa la conectividad, que vos estás allá en el sur, en la región 3, en Martín de Loyola y yo acá en San Luis, no es la mejor, entonces para que no se entrecorte y tengamos mejor comunicación, esta cuestión de poder apagar la cámara para ayudar en ese sentido, ¿no? Para empezar un poco a hacerte preguntas respecto a tu mirada, tus apreciaciones, cuáles son los aportes que vos podés en tu Ujú. trayectoria has ido construyendo, hacer a este trabajo. Yo quería saber si podrías contar cómo fue tu experiencia en la formación docente inicial y en qué institución la realizaste. Es decir, Ujú. si puntualmente recibiste algún contenido o transitaste algún espacio específico o transversal vinculado a la educación rural, ¿no? De qué manera, si lo pudiste vivenciar, y más ha llegado a la perspectiva actual, si considerás Ujú. que tu formación inicial te preparó para enseñar en las escuelas rurales, ¿no? Ujú. Sí, bueno, yo fui egresado en el Instituto de Formación Docente de la ciudad de San Luis. Mi caso fue bastante particular Ajá. en mi formación inicial porque, bueno, eh, cuando viajé a San Luis a estudiar, no inicié con la carrera del profesorado en educación primaria. eh, no fui por eso, pero no me fue bien en el primer carrera, así que terminé incursionando en la educación, ¿no? Claro. Eh, como me tocaba trabajar y estudiar, la verdad que al principio costaba el tema del estudio, pero bueno, lo pudimos lograr. Qué bueno. Mi residencia fue bastante particular también porque me tocó trabajar de docente antes de recibirme. Tomé varias horas ahí en la ciudad de San Luis, en la escuela 77.
que se llama Maestros Puntanos. Entonces mi residencia la pude hacer mientras trabajaba. Por eso digo de este caso particular de mi formación inicial, ¿no? Claro. Así que mi primera experiencia, tanto en residencia como laboral, fue al mismo tiempo en esa escuela que acabo de nombrar. Y, Bueno, comentarles que, bueno, que yo soy oriundo de Unión, San Luis, ¿sí? Si bien trabajo acá en Martín de Loyola, vivo a 100 kilómetros de aquí del paraje y a 240 de la ciudad de San Luis. Con claro. respecto si tuvimos formación en el instituto con respecto a las escuelas rurales, tuvimos algunos acercamientos, no había formación específica con respecto a la ruralidad. Sí hicimos algunas observaciones, por ejemplo, en la escuela de la Totora, me acuerdo que pudimos viajar y tener el primer contacto con los niños, que en ese tiempo la escuela de la Totora era escuela albergue, por lo que tengo entendido ya no lo es más. Y algunas prácticas también donde sí pudimos intervenir dando clases, algunas clases, fue en otro paraje que también se llamaba Cazadores. Ajá. Así que, pero más de esas dos experiencias no logramos, no logramos hacer otras más. Eh, que bueno, que cuando me tocó iniciar acá en Martín de Loyola, la verdad que fue un gran desafío porque sí se notó mucho el cambio entre una escuela de ciudad, por ejemplo, a una escuela rural. Claro. ¿Y vos considerás que esa formación inicial que estás contando te preparó para enseñar en la escuela rural o te faltó algo? ¿Qué por ahí podría haber sido bueno en el caso que así hubiese sido vivenciar en la formación inicial? Como preparación yo considero que sí estábamos preparados con respecto a los contenidos, ¿no? Ajá, A la formación en general, yo creo que sí que estábamos muy bien preparados para afrontar en cualquier contexto. Yo creo que por ahí lo que sí faltó eh, fue lo relacionado al plurigrado. La verdad que eso fue la primera complicación con la que me ajá, encontré. Acostumbrado a realizar una sola planificación para 20 o 25 alumnos, una igual para todos, a encontrarte en un contexto donde tenés 10 alumnos, pero de diferentes grados en un mismo grado. Así que un gran desafío a la hora de planificar, por supuesto, y a la hora de desenvolverte dentro del aula, porque es dividir el pizarrón, particionarte en muchísimas partes porque no es lo mismo, porque los chicos están en diferentes grados al mismo tiempo y al mismo tiempo presentan sus propias características, sus dificultades, su forma de pensar. Eh, la verdad que eso fue un gran desafío que no nos habían preparado, por así decirlo, en la formación inicial. claro, sí. La verdad que siguiéndote un poco el relato es clave, ¿no? El plurigrado. Y vos dirías entonces que en tu formación docente, estas experiencias que relataba, podría tomarse como un espacio específico, como una experiencia transversal o como una situación ocasional, digamos, de aquel momento. Como por decir tres cuestiones distintas, ¿no? Algo puntual específico, algo transversal o de manera ocasional o casual. ¿Qué En, podrías decir? Con respecto a mi formación inicial, en ese momento fue algo, no fue algo específico. Ajá, Eh, es decir, lo ideal hubiese sido que hubiese sido algo transversal. Eh, ajá, el poder incorporar estas cosas que me hicieron falta a la hora
de afrontar este desafío acá en la ruralidad. Claro. Pero bueno, yo creo que es algo a mejorar, ¿no? Es algo a tener en cuenta en estas nuevas formaciones. Muy bien. ¿Y cuáles serían, digo, si vos identificás algunos eh, respecto a saberes, conocimientos, herramientas pedagógicas propias de la educación rural, como bien dijiste, por ejemplo, el plurigrado, que deberían formar parte de la formación docente inicial? ¿Qué saberes, qué conocimientos debería, vamos a decir, transitar un maestro que se prepara para enseñar en las ruralidades? Con respecto al plurigrado, me decís. Sí, al plurigrado o a otras herramientas, a otros conceptos, a otras, vamos a decir, recursos, ¿no? Que vos sentís que son importantes y necesarios para enseñar en los contextos de la modalidad rural. Sí, mira, eh, si bien el tema del plurigrado, la planificación en sí, Ajá, por ahí no es tan, no es tan específica, por así decirlo. Eh, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? sí, En matemáticas se está viendo numeración, lo que se hace es, para todos los grados se da numeración, pero con diferente grado de dificultad. claro, Es lo que, por ejemplo, me logré aprender, que lo aprendí acá, porque en su momento no lo tenía incorporado, ¿no? claro, Eh, y eso con respecto a lo meramente pedagógico, pero claro, al mismo tiempo, el docente rural no solamente es, es, es puramente docente en la pedagogía, sino también con respecto a lo emocional, eh, a las cosas que van pasando en el día a día. Yo, por ejemplo, en esta escuela es una escuela hogar, ah, entonces mira, convivimos el 100% del día con los niños. Entonces, la parte pedagógica exclusiva es una parte claro, del, del trabajo, no es completa. Es compartir con los niños, mira vos, al mismo tiempo hacer de alguna manera de padre, de psicólogo, hasta por así decirlo, de conserje, electricista. ¿Me explico? sí, sí, Es un poco de todo. Creo que la parte pedagógica sí, obviamente que es importante porque para eso vienen los niños, pero al mismo tiempo creo que somos formadores en valores, en, sí, especialmente en la parte humana, psicológica del niño. La verdad que es un arduo trabajo que también es reconfortante porque es lindo ver esa reciprocidad de los niños que devuelven todo ese cariño después hacia el docente, que en esta zona la verdad que es bastante particular, ¿no? sí, Eh, súper importante. Toda la cultura local, los territorios, los hábitos, en ese sentido, ¿no? Y siguiendo un poco con este protocolo de entrevista, em, ¿vos pensás que deberían agregarse en la actualidad más instancias de formación docente en las ruralidades, prácticas, intervenciones, como decías al principio? Es decir, ¿crees que las prácticas pedagógicas en la formación en contextos rurales son suficientes para la formación docente inicial? Yo creería que sí, que son insuficientes, que debería haber un poco más de intervenciones para con los estudiantes del profesorado. Yo sé que por ahí las condiciones son adversas, que son lugares que quedan muy retirados de la ciudad o que es difícil acceso, comunicación, pero es importantísimo que los estudiantes puedan vivenciar de alguna manera lo que es el contexto rural, cómo se trabaja. Los niños son totalmente diferentes al contexto urbano. Yo creo que estaría bueno agregar
Ajá. más experiencias directas con respecto a esto, porque al fin y al cabo lo que te termina enriqueciendo es la experiencia real, la experiencia vivida, ¿no? Sí, Así que sí, para clarísimo. mí es fundamental que sí, que sean mucha más cantidad, muchas más cantidades las visitas a las escuelas rurales, la intervención de los alumnos, de los estudiantes, digo, o ayudantías. Yo creo que sí. Bueno, Renzo, sí, muy claras tus respuestas y vamos a decir, van camino a a este propósito, a este objetivo de empezar, como decíamos, a visibilizar, ¿no? La necesidad tal vez en la formación de la modalidad. Entonces, sería como considerar problemático que algunos docentes llegan a la escuela rural sin conocer previamente este contexto. ¿Te ha pasado como director que ha llegado, por ejemplo, alguna maestra, algún profe y esté más perdido que encontrado, digo, en su momento? Eh, ¿Cómo has vivido esta experiencia de estar a cargo de la gestión de la escuela y tener que orientar por ahí a los profes que van llegando? Sí, sí, la verdad que me ha tocado tener compañeros y también, bueno, docentes que han padecido el tema de la ruralidad. Ah, sí. A nivel general, ¿no? Tanto en el aula, como te explicaba hace un rato, en el Sí, contexto general de la pedagógico, escuela. claro. Pero sí sufrirlo por una cuestión de que no están acostumbrados, los horarios son totalmente diferentes, esta es una escuela de jornada extendida, Claro. siempre hablamos con, por ahí con los compañeros acá, que nosotros somos un personaje las 24 horas del día, es decir, Ajá, no salimos nunca de la escuela. Eh, qué interesante. Vivimos acá. Es decir, nuestro día, salimos de la escuela ingresamos el lunes y salimos recién de la escuela el viernes. Eh, entonces es muy difícil el contexto hablando específicamente de una escuela hogar, ¿no? Sí, Rural. Y sí, hemos tenido compañeros que han sufrido y bueno, que le ha costado amoldarse al lugar, pero bueno, con el paso del tiempo se han ido, como te decía, con la experiencia, se han ido acomodando y bueno, pero sí, sí, me ha tocado y a mí mismo me ha tocado padecerlo al principio, los primeros años que estuve acá. está bien. Sí, eh, sumamente importante esto de tener la capa de superhéroe 24/5, ¿no? A la semana, digo. Pero Sí, sí, sí. eh, yendo un poco ahora a la cuestión más referida a la política educativa, a lo que significa la importancia de los planes de estudios para la formación docente, ¿vos crees necesario que debe incorporarse un espacio específico para la formación en prácticas pedagógicas en educación rural? Por un lado, ¿no? Y por otro, ¿pensás que sería, digamos, factible, que serviría, sería una herramienta muy positiva tener un diseño curricular propio de la modalidad? Eh, sí, sí, porque muchas veces los planes de estudio no están contemplada la ruralidad. Es más, hay muchísimos contenidos que no tienen en cuenta la ruralidad Ajá, y los chicos, hay chicos acá en este ámbito que ni siquiera, por ejemplo, conocen la ciudad. mira, Entonces, yo creo que para los chicos siempre es bueno aprender desde la experiencia. Eh, y sobre todo con cosas cercanas a ellos. Entonces, yo creo que es importantísimo que haya un plan de estudio específico para la ruralidad, eh, que por ahí hoy en día no lo tenemos. Y ni hablar en el orden administrativo de la escuela. Es decir, yo creo que no se tienen en cuenta las distancias,
el lugar en el que estamos, la falta de conectividad, eh, el difícil acceso en algunos sectores, múltiples cosas que no se tienen en cuenta y que creo que sí, que es verdad que deberíamos tener un plan específico para la ruralidad y que por ahí solucione un problema que ya viene desde hace años y que está silenciado prácticamente porque pasa el tiempo y seguimos teniendo, creo que las mismas complicaciones. Buenísimo. Sí, muy importante tu testimonio referido a esto porque, bueno, vos estás prácticamente laburando, trabajando en los límites de la provincia y estás como más alejado, ¿no? En las distancias, en la cuestión geográfica, en la logística de los traslados y, bueno, es importante, como vos bien decías, por ahí siempre considerar a la modalidad, sobre todo pensando, mirá lo que te voy a decir, que la mayoría de las escuelas de la provincia son de características rurales, ¿no? Más del Sí. 50% de las escuelas tienen como características de ruralidades, básicamente. Así que, siguiendo un poco con este conversa, este relato que nos venís compartiendo, ¿dirías vos que es posible, desde tu perspectiva, ¿no? construir una propuesta sólida de formación docente en educación rural para que los futuros maestros y profes puedan sentirse, digamos, preparados para trabajar en este espacio, en esta modalidad? Y sí, bueno, tomando lo que vos me acabas de contar, que no lo tenía, este dato de que la mayoría de las escuelas de la provincia de alguna manera están en un ámbito rural, yo creo que se transformaría en una necesidad. Eh, entonces, sí es necesario y sí es posible que se pueda dar esto de que haya un apartado con respecto a los planes de estudio y con respecto a la ruralidad. Ujú. Yo creo que sí, porque es un problema compartido por muchas escuelas de la provincia que, que no digo que no seamos escuchados, pero que sí es difícil que nos escuchen o que atiendan todas nuestras necesidades. Por razones obvias, ¿no? Como recién te decía, Claro. por razones de distancia. Nosotros estamos a 360 kilómetros de capital. Eh, es muy difícil, qué sé yo. Imagínate que yo tenga un alumno con PPI eh, o con alguna discapacidad o problemática. Yo para solicitar el setup, por suerte tenemos un setup acá en nuestra zona, que se encuentra en la localidad de Nueva Galia, eh, pero así todo nos queda de Nueva Galia casi 200 kilómetros. Claro. Es decir, es una locura. Entonces, por citar, ¿no? Sí, sí, Mi escuela, ¿no? claro. Yo creo que así como nosotros, este tipo de complicaciones se replica en muchísimas otras escuelas de la provincia y que sí, que ya se transformaría en una necesidad que debe ser atendida. La verdad que sí. Bueno, Renzo, ya por último, para ir como cerrando, dos cositas ahí para que vos puedas pensar, reflexionar acerca de tu respuesta antes de, digo, de emitirla. Em, ¿Qué pensás vos, de acuerdo a tu experiencia de vida transcurrida como docente y como director de escuela rural, que no debería faltar en la formación docente inicial de un maestro que va a trabajar específicamente en la modalidad? Es decir, ¿qué contenidos no puede dejar de tener un futuro profesor que va a desempeñarse en los contextos rurales, ¿no? Y por último, ¿qué dirías de cómo está siendo la formación docente inicial hoy en la modalidad de educación rural? Esto último como para que vos, si te quedó algo por comentar, por decir, por explayarte, que lo puedas emitir, ¿no? Y desde ya muchas Eh, gracias. Sí. Sí, sí, volviendo y con respecto, como te decía, con respecto a mi experiencia, yo le agregaría a la práctica docente actual eh,
para mí muchísimas más salidas o visitas a escuelas rurales, la posibilidad también de poder que los estudiantes también aprendan a planificar en plurigrado, cosa que por ahí no, en mi práctica no lo había visto. Sí, no te preocupes que todavía no lo hacen. No, la verdad que no he tenido por ahí contacto. Este año, por suerte, va a venir una practicante, así que bueno, ahí veremos cómo se desenvuelve, ¿no? Pero yo creo que con el paso de estos años no se ha modificado, que ha sido prácticamente parecido a mi formación. Entonces, yo creo que le va a costar, pobre chica, porque va a venir a un aula de primero a sexto grado y va a tener que planificar bastante. No solamente en el tema de planificación, sino también en desenvolvimiento dentro del aula, manejo del grupo, distribución. Se tiene que particionar en 1000 partes el docente para poder atender a todos por igual, y ni hablar si hay algún PPI o algún problemita Sí, más específico, que bueno, que acá no tenemos maestros especiales, acá el docente de grado es docente especial al mismo tiempo, es profe de plástica, educación física, todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en la formación se debería poner más énfasis en este contexto que es totalmente diferente, ni mayor ni menor diría yo, sino que diferente, distinto. Entonces, preparar muchísimo más a los estudiantes para que cuando les toque llegar a este tipo de lugares no sea tan chocante o sea más fácil, por así decirlo, a la hora de desenvolverse como en la profesión. claro. Sí, sí, entiendo de manera clara eh, tu demanda, digamos, tu observación, tu sugerencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que te agradezco, Renzo, tu tiempo, el esfuerzo. Te pedí hace muchos No, por favor. días atrás este encuentro y bueno, lo pudimos concretar hoy por razones de carga laboral mía en particular. Así que te voy a No estar hay siempre problema, no hay problema. agradecido por tu testimonio, por tu relato, digamos, por lo que tus aportes, porque para mí, yo siempre digo que los testimonios, los relatos de vida de los docentes son formativos, porque son quienes están en el barro, son los protagonistas del día a día, en los contextos, en los territorios escolares Uh -huh. particulares, ¿no? En este caso, en educación rural, y en ese sentido, mi profundo agradecimiento para con vos. Y bueno, seguramente vamos a seguir en comunicación y te ofrezco desde ya lo que pueda ayudar, vamos a decir, mis aportes. No quiero decir mi servicio porque no suena bien, pero todo lo Está que bien. pueda sumar para ayudar, para estar con ustedes ahí en el paraje Martín de Loyola. Algún día me gustaría ir a visitarlos y compartir una jornada con ustedes. Lo voy a tener muy presente. Bueno, Nicolás, la verdad que muchas gracias por la invitación. La verdad que es muy lindo ser escuchado, ¿sí? Por ahí estamos, las escuelas rurales estamos un poco invisibles Uh -huh. en Capital. Está muy bueno que puedan escuchar nuestro testimonio, así creo que como el mío debe haber muchos. Y está muy buena la propuesta que planteás, y ojalá que sirva para una mejora, para que la práctica docente Bueno, profe, le agradezco muchísimo. sea más federal, por así decirlo. Sí, sin duda. Bueno, Una invitación, así que bueno. estaremos en contacto. Gracias, profe. Que tenga una buena tarde y unas felices vacaciones.
Chau, chau. Muchísimas gracias, igualmente.